¿Qué tal? Ya os queda poco, ¿no? Bueno, lo primero que hemos dicho es que nos pusieran las dos sillitas aquí delante, ¿vale? Creo que es una manera más cercana de estar con vosotras. Y bueno, mira, llevamos 2 días hablando. O sea, de las veces que he estado en el festival trayendo a alguien que más he hablado. O sea, nos fuimos allá al Mirador de San Nicolás hablando. Bueno, mientras íbamos por la cuesta hablábamos menos. Y nos hemos contado casi la vida entera. Entonces ahora nos resulta extraño como preguntarle cosas del principio, porque ya me las sé, ¿sabes? Normalmente vengo aquí y me intereso por conocer. Ahora es como volver un poco para atrás, ¿vale? Al primer día. Pero vosotras no la conocéis y bueno, es muy interesante y la verdad que me lleva una grata sorpresa no con la artista, porque la artista se puede ver, pero con la persona. No sé, ha sido muy agradable estos 2 días. Y bueno, os voy a presentar un poco, ¿vale? Mayalen Gurbindo, ¿no? Sí. Se dice Gurbindo, sí. Y es conocida como la chica sobresalto. Y es cantautora de hace mucho tiempo, pero pegó ese saltito en 2020, sí, en Operación Triunfo. Siempre se ha autogestionado, ¿no? Porque justamente fue la edición en la que no firmaban directamente con la industria. No sé si conocéis un poco Operación Triunfo, que normalmente dicen, bueno, y firma con Universal. Y justamente en ese año era solamente la persona que ganaba, firmaba con Sony, ¿no? Que de hecho fue ENIA. Entonces se salvó entre... Nosotras no somos nada correctas, ¿vale? O sea, estuvimos ayer en un instituto y el director nos miraba como diciendo, bueno, están soltando aquí lo que quieren. Con vosotros, que ya sois de universidad, pues va a ser más de lo mismo. Fue una suerte realmente, yo creo, que esa edición no firmaran todos con discográfica. Entonces tuviste la suerte de estar en esa edición en la que un poco dejaron que cada uno fuera libre, entre comillas, ¿no? Es una suerte si te tratan bien y, bueno, mejor poder autogestionarte si sabes que lo que te va a hacer es como una cárcel, ¿no? Ya os digo que por eso somos muy claras, muy tal, ambas nos dedicamos a la música y estamos dentro de la industria de alguna manera y vamos a contar un poco la realidad que nosotras hemos vivido también, ¿eh? No tiene por qué ser todas las historias así. En su discografía incluye trabajos como Sinapsis, que alcanzó el número 1 en venta en España. Después está el EP, El invierno de los días de sol, y el último, que se llama Oráculo, ¿no? Sí, el último se llama Información sísmica, voy no sé cuántos. Y el anterior no sé de quién es. Pero, o sea, yo veía vídeos suyos con 15, 16 años en YouTube. Sí, entonces puedes decir lo que quieras. Te puedes inventar lo que quieras porque para mí Adriana ha sido inspiración absoluta siempre. Es que claro, es que todo esto ha sido muy gracioso porque nos conocemos de hace muchísimos años, ella a mí, y después yo la conocí en Operación Triunfo y la conocí yo a ella, pero en realidad nosotras nos hemos conocido ayer. ¿Entendéis un poco? Cada una conocía a la otra sin que la otra supiera que la conocía. Sí. ¿Vale? Y ayer fue cuando nos conocimos nosotras. Claro, es que soy mucho más mayor, entonces yo empecé a tocar y éramos pues, 4 que tocábamos y subían los vídeos a YouTube. Y si alguien quería saber sobre música de autor de chicas, pues éramos 4, ella le dio a YouTube, puso música de autor de chicas y ahí estaba yo. Y les copiaba todo, que es lo que hay que hacer en la vida cuando algo te gusta. Copiarlo y decirlo. Exactamente, copiando, diciendo quién es el autor, ¿vale? O la autora. Bueno, vamos a analizar un poco cómo es el camino porque me parece muy interesante esa autogestión, ¿vale? Creo que es muy interesante en su camino. Y la primera pregunta, sabiendo que empezaste de una manera muy de cantautora, después has sacado todos estos discos, incluso el que me he inventado, ¿que te imaginas que tu próximo disco se llamara así? Sí. Igual el oráculo eres tú. Pero te digo, yo esta información la he sacado de información, o sea, no de ChatGPT. De hecho, he hecho una cosa muy curiosa en la última pregunta, que va a ser muy graciosa. La he sacado de informaciones de internet, claro, cosa que no hay que hacer como acabamos de ver. Ella empezó de manera cantautora, ¿vale? Con su guitarra, haciendo sus temas, y sin embargo después ya hay discos, hay giras, hay mucha gente. ¿Tú sigues cantando alguna canción de la época de cantautora?
Sí, sí, sí. O sea, hicimos una reedición o un remix, no sé cómo se dice, sinceramente, de ese primer disco que saqué, que se llama Sobresalto, que lo pagué entero limpiando colegios. Y hay una canción que se llama Navegantes, que yo me planto en el casting de Operación Triunfo con la guitarra y canto Navegantes. La tuya, ¿no? Sí. Y la seguimos tocando porque es que me parece que estuve bastante brillante con aquel estribillo. Igual está mal que lo diga yo, pero me parece muy bonito. Y hicimos con Edu, con Edis de Tun Remix, que es muy guay. Y cuando veo a la gente cantarla o la estamos tocando, tío, de repente me veo con 18 años escribiéndola en mi casa y es tan bonito que me merece cada... Conectas con esa chavala que estaba... O sea, de repente estás en un disco, en cosas como con mucha gente y vuelves a tocar tu guitarrita, ¿no? Con algo que compusiste hace muchos años, ¿no? Tiene que ser bonito ese viaje, ¿no? Sí, y la esencia es la misma. Además es que es muy guay porque es una canción que le escribí a una amiga. Entonces, claro, eso no pasa de moda, ¿sabes? Si le escribes a tu pareja, probablemente en algún momento de tu vida te arrepientas. Pero como es para una amiga, no. Eso es una cosa muy curiosa. Yo no sé para qué he hecho preguntas y ahora a raíz de esta va a surgir toda. Es muy curioso cuando empiezas a escribir canciones al amor, que al final es a las parejas que tienes, ¿cómo esa terapia, cómo te sientes al... ¿Le has escrito canciones a parejas? Sí, 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 por supuesto. Cuando ya se acaban esas relaciones y las sigues cantando, qué doloroso es. En una canción está diciendo te quiero, te amo, te echo de menos, a metáfora, ¿no? de Mayalen. Lo estás tocando y vuelves a conectar con ese te quiero, te amo, te echo de menos de alguna manera, porque una cosa que es fundamental en los artistas es que todo lo que cante, ostras, lo esté diciendo de verdad, ¿no? Y que pueda transmitir, pero tú ya no sientes que quieres a esa persona o que la echas de menos. ¿Cómo te camuflas ahí? ¿Cómo intentan transmitirlo? Es que, claro, desaparece el concepto de contacto cero, para nosotras, porque estás todo el rato revisitando aquello. En esta gira, por ejemplo, hay una canción que se llama Desamor, que es otra vez. Y hay un momento que me pongo como a patalear, o sea, no puedo más. Y no le he encontrado solución. Hay otra que, que sí que habla del momento dulce del amor, que dice como solo creo en Dios cuando te miro a la cara, cuando me arañas la espalda, no sé qué. Y mi técnica ha sido que ahora pienso en mis perros cuando la canto. Entonces veo la cara de mi perro cuando no entiende que hace así, o al otro que me hace así con la patica, y ya estoy sintiendo todo el amor del mundo, ¿no? Como claro, y el público conecta ya con lo que quiera, pero tú estás cantándolo de verdad. Sí. Y, por ejemplo, yo no sé si os pasa a alguno de vosotros ese miedo al silencio, ¿no? Al final el silencio para la gente que hacemos canciones es como el folio en blanco, ¿sabes? ¿Valoras el silencio? O sea, ¿te agobia el silencio? No mucho, la verdad. De hecho, me esfuerzo bastante a eso porque me parece importantísimo. O sea, si no le dejas al cerebro como en ese momento de cosa plana, ¿no? Si todo el rato estás metiéndole estímulos. Hubo un momento de canciones, podcast, libro, y llega un momento que dices, hostia, o paro esta maquinaria o me voy a volver loca, punto número 1. Y punto número 2, que creo que la semilla de la creatividad es la nada. Entonces, si en ningún momento estás en la nada, ¿no? Es como que no tienes sentido. Por ejemplo, me contaste ayer que estás empezando a leer antes de dormir, para quedarte dormida, siendo una afición como que has cogido ahora nueva, ¿no? Como que hay mucha gente que dice, no, a mí es que no me gusta leer. Uh-huh. Yo misma, o sea, me refiero, escribimos, tal, pero me cuesta leer novelas. O sea, a mí me gusta muchísimo la poesía, eso lo puedo leer muchísimo, pero las novelas me cuesta mucho. Y no sé si vosotros leéis novela, cómic, o sea, lo que sea, pero ¿cómo has hecho para coger esa afición? De decir, es que a mí me da mucha envidia. Yo no sé si os pasa cuando alguien te dice, no, es que yo leo antes de dormir. yo cojo Instagram, me siento mucho peor
soy menos válida. No, no eres menos válida. Ya, eso pero para... yo que lo pienso. Pues es que es mentira absolutamente, ¿no? Sí, pero yo quiero ser también así, quiero cogerme un libro y leer y quedarme dormida leyendo. Me parece mucho más interesante. Pero mira a María Pombo, ¿no era? Mira a María Pombo. ¿Qué de María Pombo podemos decir? Tiene un montón de pasta. Bueno, o sea... Es no que hace falta leer, ¿no? Nunca pensé que diría esto, pero estoy muy, muy de acuerdo con María Pombo, ¿no? No es más importante quien lee que quien no lee. Yo no leía porque creía que era para gente lista. Y yo tengo aquí esta creencia desde que tenía este tamaño más o menos de que soy tonta. Y creo que es importante también decirlo. No te hables mal, me hablo como quiero. Me acuerdo mucho cuando era pequeña que iba a casa de una amiga mía y sus padres tenían carreras universitarias, que para mí era como wow, ¿no? Y yo ya era como un poco consciente de mi clase social. Yo sabía que yo no estaba ahí. Y en su casa leían todos. Y a mí mientras me dejaban un ordenador para que jugara a los Sims. Entonces, o sea, yo era como, yo me llamo Ralph. Y en clase querían supuestamente que nos gustara leer, pero no entiendo esa técnica, la verdad. O sea, te obligo a leerte el libro que yo quiera y luego te hago preguntas para ver si te has enterado. Y yo no me había enterado, y menos con la ansiedad de que me tengo que enterar. Y menos con La casa de Bernarda Alba, con 12 años. Claro, que no tienes el cerebro preparado para entenderlo. Es que... Entonces yo dije, vale, pues yo soy tonta, las tontas no leen, mis padres no tienen carrera universitaria, por lo tanto yo jugaré a los Sims. Hasta que hace como 4 años dije, un momento, soy adulta, puedo comprar alcohol, puedo ir a la cárcel, puedo leer libros sin que me hagan preguntas. Me leí la novela de mi amiga Ana Medina, que se llama Escucha esta canción, y me volví súper loca. Me la leí mientras la escribía ella, ¿no? Como me la leí diciendo, venga, voy a ser una amiga chula y voy a ir pasándole como feedback. Y cuando se gastó dije, hostia, que se me ha gastado, ¿ahora qué hago con mi vida? Y entonces empecé a leer. ¿Cuál cogiste? ¿Te acuerdas de los primeros? Creo que fue alguno de Dolly Alderton, porque me los pasó una amiga mía y me dijo, Dolly Alderton te va a chiflar. Se tiene que morir mucha gente de Victoria Martín, que encima ahora van a sacar la serie, que me hace tanta risa. La comedia es otra cosa que me vuelve súper loca. Y me di cuenta que podía leer. Luego no me acuerdo de los títulos, no me acuerdo de las autoras. Pero lo lees, ¿no? Sigo siendo esa niña que se llama Ralph muchas veces. Porque... También yo creo que es importante encontrar el libro o la temática que a ti te interesa. No es más libro uno que otro. ¿Sabes? Igual, imagínate que eso, que te gusta la comedia. Pues no es más libro 100 años de soledad que... Bueno, sí es más libro, lo siento. Siguiente pregunta. Espérate, lo voy a reformular. Puedes leer tanto uno como otro y la técnica de leer sí es la misma, ¿vale? Y leer al final te aporta ciertas cosas, o si tú quieres leer antes de dormir, no tiene por qué ser 100 años de soledad. Cógete un libro y de ahí empezarás a amar la lectura. A eso quería referirme, ¿vale? Pero sí hay libros que son más buenos, no sé cómo decirlo, pero entendéis lo que quiero decir, ¿no? Que te interese, mira lo que te interesa y busca libros sobre ello. Ayer estuvimos con los niños del instituto y yo les decía, no tienes por qué estudiar una carrera como tal, no tienes por qué ser lo que quieren que sea, sino intentar ser el mejor, entre comillas, o ser bueno en lo que te apasione. Pero busca qué te apasiona y no tengas miedo a indagar en ello. O sea, lo decía, había chicas en el instituto con las uñas preciosas, de estas con piedras y tal, y a lo mejor estaban allí estudiando y decían, no, porque mis padres me han dicho que estudie un módulo de lo que sea. Digo, ya, pero si a ti te gusta hacer uñas, no es menos, pero hazte una profesional de ello. Sé una buena profesional, interésate de dónde están los centros donde puedes formarte, pero elige tu pasión y que no es más que otra. Nosotras al final nos dedicamos a la música y no os creáis que fue un camino de, estupendo, sí, sigue hacia adelante, nuestros amigos, ay, qué buena opción has escogido. Pues no, pues fue lo contrario y fue un camino difícil, pero ambas dijimos, pero voy a poner hincapié en ello.
Entonces, si aquí estáis estudiando magisterio, no sé cuántas carreras estáis estudiando aquí, ¿todos sois de magisterio? ¿No? Pues otras carreras, pero si estáis estudiando alguna, pensando en una salida en concreto, lucha hacia ella, aunque sea difícil, pero hazte muy profesional de ello. Yo es el consejo que puedo dar a raíz de haber estudiado ciertas cosas, porque yo estudié ingeniería, ¿eh? Pero en cuarto me fui, cuando me quedaba un año. Pero porque yo sentía dentro que de verdad era una pérdida de tiempo y lo que me apasionaba era otra cosa, ¿vale? Quería preguntarte que, viendo y hablando con Lena, con una compañera nuestra, sobre tus canciones que son muy oníricas, ¿no? Hablas de superhéroes, el lenguaje que tiene es como muy diferente, es muy metafórico, no habla de canciones muy explícitas de, no sé, como un mensaje muy directo, sino que hay mucha metáfora. ¿Qué hay detrás de esas metáforas, Mai? Susto. Susto, creo que cada vez menos, pero siempre he usado metáforas por miedo. ¿Por miedo a qué? Por miedo a sentarme en una comida familiar y que mi tía Josefa sepa quién me he follado. Te entiendo, ya sé lo que quieres decir. Sí, no es como al público en general, no es susto a abrirme, por lo que estáis pudiendo ver, pero sí susto al principio mucho a la gente conocida. A veces, no sé si te pasa, pero yo siento más intimidad ahora o de repente en un concierto que con gente de mi familia. Entonces, ese mensaje hacia mi familia no me apetecía darlo. O Fusión del Núcleo, que es la canción que al parecer mejor me ha salido, que yo en el momento lo que estaba pensando, o sea, lo que tenía era una ideación suicida del copón, pero yo no quería contar que me quería morir. Pero Fusión del Núcleo, ¿qué es? ¿Por qué llegaste a esas dos palabras? Pues mira, es que es graciosísimo, porque es que me hace mucha gracia. La gente empezó, es porque has visto la serie de Chernóbil o es porque no. La gente pensando, cuando penséis que algún artista es muy lista, de verdad, seguramente no. Yo estaba pensando, es que sois jóvenes y no hacéis tantas referencias a los Simpson. Pensaba en cuando Bart le agita tanto la cerveza a Homer, que hay una... Esto no, pues yo estaba pensando en los Simpson y para mí, mi vida y yo éramos una central nuclear y yo era la cerveza Duff que iba a reventar y era como, salgamos de aquí, peña, que palmamos. O sea, yo me bajo de la vida, no quiero esto. Pero claro, digo, no voy a contar esto así explícitamente porque mi madre va a decir, pues, ¿por qué te quieres morir? Hombre, qué mal lo he tenido que hacer. Total, o sea, yo en ese aspecto cuando hago canciones, o sea, yo al final trabajo para la industria, ¿vale? La industria mala. Entonces mis canciones no pueden tener esas cosas. Yo estoy escribiendo, ¿no? Y digo, venga, a ver, Malú, ¿qué hacemos contigo? Y yo me pongo ahí, hago un acorde o hago una frase y digo, Malú no quiere esto. Entonces tengo que decir, te echo de menos cuando te vas, ¿vale? No hay fusión, no hay núcleo, no puede existir eso. Pero cuando hacía canciones que a lo mejor podía yo cantar, porque, bueno, tenía que al final dar a conocer que hacía canciones para poder hacer canciones para los demás, ¿no? Era como un ciclo ahí. Yo recuerdo que una vez hice una canción muy triste y muy rara. Y vino mi madre al concierto y me esperó en el camerino y me dijo, estoy muy preocupada. Porque has cantado una canción nueva y yo te estoy notando además rara. ¿Qué te pasa? Y yo, nada. Dice, pero tú estás bien, pero preocupada de verdad, ¿eh? Digo, mamá, sí, digo, lo que pasa es que hay que escribir cosas. Ya, pero no sé, es que era como muy negativa y yo quiero que cuentes con nosotros, pues imaginaros, y era a lo mejor una fusión del núcleo, pero en mi caso, inventada, ¿sabes? O sea, no podemos... Pedro Guerra, que es un cantautor que a mí me encanta, el que hizo Contamíname, muchas canciones, lleva 40 años con su mujer, con María, 40. Y yo le decía, pero Pedro, tú en 40 años has escrito canciones muy tristes. Dice, ya, Adri, pero es que yo no puedo estar 40 años con María y no escribir canciones tristes, porque el público no puede estar todo el rato sabiendo cómo estoy con María, ¿vale? Entonces, es verdad que ese juego de canciones tiene que inspirarte de muchas cosas. ¿De qué te has inspirado que no ha sido de ti? Es que, claro, o sea, es como más explícito. Hay una chica que se llama Sonia Cámara que escribió un libro que se llama Te encontré en Bissau y
Es un libro precioso. Y entonces yo me leí el borrador y de ahí fui sacando frases y yo canto esa canción en primera persona, como si fuera mi peli, y evidentemente no lo es. Y en este disco de libros hay todo. O sea, sin los libros no habría escrito y de cosas este disco. de la vida, ¿qué te inspira? O sea, y cuando hablo de la inspiración, ayer también lo hablábamos un poco de que se tiene al artista como en una élite, ¿no? O sea, cuando te preguntan ¿a qué te dedicas hoy? El arte, ¿no? Yo cuando hablo de la inspiración no solamente hablo de la inspiración para crear arte. O sea, yo creo que la inspiración se coge para todo. O sea, si en casa quieres cocinar bien algo, también necesitas una inspiración. O si quieres un carpintero o una carpintera, o sea, todo lo que hagamos, incluso un mensaje que le mandes a una amiga. La inspiración, todos tenemos que cogerla de algún sitio y no solamente el artista, ¿vale? Es algo que sí que veo mucho y trabajo a lo mejor con mis sobrinos, que son niños pequeños, de trabajar mucho de qué cojo una inspiración, qué es lo que te emociona. Y, por ejemplo, me he dado cuenta que hay un concepto muy interesante que se llama la mirada poética, que se llama, y es como tener una mirada y tener unos ojos que miran donde solamente encuentras tú algo, ¿vale? O sea, ¿en dónde está ese lugar? Yo, por ejemplo, no sé si sabéis lo que es el síndrome Stendhal, que es la emoción, cuando ves algo que, ¡pum!, te cae una lágrima. Y yo, por ejemplo, en la ternura encuentro mucha inspiración. O sea, yo soy una persona que va por la calle, ve a dos abuelos, no vamos a poner una escena de película, ¿vale? Pero simplemente ayer, mira, no te lo dije, pero a mí me inspiró, me hizo emocionarme de alguna manera y seguramente esa inspiración se queda dentro y cuando yo haga una próxima canción, seguro que tengo eso dentro. Vi a dos abuelos, y bueno, no me gusta decir dos abuelos, dos personas más adultas que iban andando por el Mirador de San Nicolás, que ya tenían fuerza para subir ahí arriba, a lo mejor habían subido un taxi, y llevaban los dos la misma chaqueta de cuero. Era una chaqueta de cuero marrón, y llevaban la misma. Me pareció algo muy, no sé, que a mí me inspiró. Entonces, ¿dónde encontramos la inspiración? Y no hablo de una inspiración para crear arte, sino algo que te emocione, que colocas dentro, y a lo mejor tú mañana te gusta hacer pasteles, y de alguna manera la forma de hacer ese pastel o la decoración de ese pastel te lleva a algo que tú tienes dentro que te ha emocionado. ¿Entendéis? O sea, igual quedo como muy intensa, pero es que yo soy muy reivindicativa de lo intenso. Me da mucho coraje cuando alguien me dice que eres muy intensa. Sí. ¿Y qué? Gracias, sí, gracias que soy tan intensa. ¿Tú dónde encuentras esa inspiración o esa mirada poética, ¿no? ¿Qué ves que dices, uy, me ha hecho, lo coloco, lo guardo? Creo que me mueve mucho todo lo que tiene que ver con naturaleza y animalicos, que creo que tiene todo el sentido del mundo, en plan que no soy especial por ello, la verdad, pero todo lo que es, yo qué sé, el río, las hojas, de repente pensar en los continentes, es que es una cosa absurda. En los 5 continentes. Se me fue mogollón la olla en este disco pensando en Pangea, pensando como, ¡qué increíble es! ¿No? Sí, bueno, pero... O sea, los datos absurdos me encantan. Los tiburones tienen filas de dientes y yo, los tiburones tienen filas de... Y igual un día cojo y pienso, soy como la fila de los tiburones, porque... Sí, pero que te llega a inspirar de una manera en la que a lo mejor haces canciones donde hay algo raro que tú dices, esto es por la fila de dientes de los tiburones. Sí, me gusta mucho todo lo que... Es como, sé muchas idioteces y no sé mucho de nada, ¿no? O las hormonas, los neurotransmisores, que hice un disco entero con eso, tío, ¿no? Porque la melatonina, cuando no sé qué... O sea, como muchas respuestas de trivial, me sé. Y es algo que me gusta muchísimo. Sí, tú, como mucho en la naturaleza y en lo biológico, ¿no? Sí. Y no me gusta lo de... Podéis preguntar mientras hagamos el encuentro, ¿sabes? Si alguien tiene una pregunta, o incluso me gustaría saber si alguien puede decir que le inspira. Me parece interesante conocer otra cosa. Alguien me dice que... Lo hago por curiosidad, no es por sacaros a que habléis ni nada, sino porque me parece curioso que yo, por ejemplo, en la ternura, o sea, en la bondad, de verdad, o sea, no puedo.
O sea, ve a los dos abuelos con la misma chaqueta, yo esto ya lo tengo aquí, te digo yo que la próxima canción, algo de cuero, con chaqueta, o con abuelo, yo qué sé, o cana, yo qué sé. A mí se me ha quedado eso guardado dentro. ¿Alguien me puede decir que... A ver, por ahí. A mí me inspira mucho pensar en la gente de mi alrededor, o sea, en la gente cercana a mí, mi familia, mis amigas cercanas, y pensar en las diferentes situaciones que cada uno vivimos me hace pensar más allá, ¿no? Como en las situaciones que tiene cada uno y que al final los tiene cerca, ¿no? Sí. Y yo también os quería preguntar, a ver, vosotras al final os dedicáis a la música, pero yo cuando he leído un libro siempre pienso que me engancha porque estoy pensando que esa historia la ha vivido realmente alguien. Entonces, desde vuestro punto de vista, suele triunfar más, por así decirlo, una historia que contáis como desde dentro, desde vuestra experiencia, o algo que os estáis inspirando en otra cosa. Sí, pero no sé muy bien la respuesta, la verdad. Es que yo no sé hacerlo de otra forma, me gustaría. Entonces, no lo sé, pero creo que sí que se pueden hacer canciones y libros e historias que te la cuelen, pero bien. O sea, creo que hay gente muy brillante que sabéis hacer esta cosa, que de repente parezca que Malú realmente ha pasado por ahí, ha vivido eso, ¿no? Sí, lo contábamos ayer, que fui al concierto, el single nuevo, lo escribí yo, ¿no? Y fui al concierto y Uy, espérate, esto está haciendo en streaming. Y nada, que la mujer fue súper simpática. No, da igual, no creo que esté viendo no esto. tiene nada de malo. No tiene nada de malo, sino que... claro, pues se le manda el tema para que suene ya directamente en la radio, ¿no? Con su batería, con tal. Y en el concierto se acercó al pianista y dijo, bueno, esta canción la voy a tocar tal y como yo pensé e hicimos al principio de la composición, que era piano y voz, para contar esta historia que no sé qué. Y yo pensaba dentro, si tú la primera vez que la escuchaste estaba ya con las baterías, ¿sabes? Pero son intérpretes. Ella está haciendo su trabajo, que es ese, ¿no? Es transmitir, emocionar. O sea, el público en ese momento dice, ¡ay! ¿Sabes? ¿Qué es lo que hay que conseguir? Por ejemplo, yo no sé si conocéis a Jorge Drexler. ¿Alguien sabe quién es? Vale. Os va a explotar la cabeza, ¿vale? Y es un dato que contaréis toda vuestra vida. Jorge Drexler es el autor, compositor de La loba de Shakira. Una loba en el... Ya sabía que era mi canción favorita por algo, es que... Es el autor. O sea, ese hombre a guitarra hizo esa canción, la hicieron con la producción para ponerla tal y se le mandó a Shakira y es suya. Es un gran profesional. Porque que te digan Shakira quiere un tema como este, el gran compositor y buen compositor sabe hacerlo. Otro simplemente sabe su movida, pero ser un gran compositor es que te pida Shakira un tema y se lo hagas a Shakira, que te pida Sergio Dalma otro y se lo haces y tengas que hacer una colaboración con Juan Luis Guerra y sepas hacer tu parte y Juan Luis Guerra diga, uy, es justo lo que yo quería. Pero en tu pregunta hay una cosa que para mí es fundamental y es que en el caso de Mayalen trabaja con ella misma y se expone, aunque tenga metáfora, pero lo que tú decías de hay libros, hay canciones que no están escritos por lo que tú sientes, ¿no? Que al final y te la venden, o sea, y yo hago un trabajo personal que a mí me sirve mucho y es, yo para mí mi cabeza es un edificio lleno de ventanas, ¿vale? Donde voy coleccionando las cosas que vivo. O sea, una ruptura la colecciono, la emoción de la ruptura, las cosas que me han pasado. Me he enamorado, lo voy coleccionando todo, porque mi trabajo es coleccionar emociones. No por otra cosa, sino porque las voy a tener que utilizar. Porque si yo estoy felizmente enamorada y me piden una canción de duelo, la manera que yo tengo de que os comáis que eso era verdad, era accediendo
a ese edificio lleno de ventanas y decir, oye, ¿dónde está la ventana de cuando yo viví ese duelo? La abro, escribo desde la verdad, y una cosa que es súper importante es saber cerrar la ventana. Porque muchas veces las abres, te quedas en eso y después jodido. Pero es un trabajo... ¿Cómo te comes que esa verdad? Yo tengo he escrito 2 novelas en las que me he volcado, o sea, y nada de ahí. Una es de una hija de una madre soltera que vive en Portugal, que yo no tengo nada que ver, tengo padre y madre y vivo en Sevilla, pero todo lo que hay ahí de sentimientos sí son cosas que yo he almacenado o de que lo he sentido yo, o que he visto una peli donde he conectado mucho con ese hijo o hija de madre soltera, que alguien me lo ha contado, pero es un trabajo que si en algún momento queréis dedicaros a escritura, a poesía, a novela, a cómic, a canciones, estar muy pendiente de lo que sentís, tanto tú como ese círculo que tienes cerca, para coleccionar emociones. Colecciónalas, pero cada vez que abras una ventana, aprende a cerrarla. Porque como la abras y recuerdes cuando te enamoraste de tu exnovio con 21 y ahora lo compares con el que tienes con 35 y dices, este tío es una mierda y no sé qué, tu tío cierra la ventana, pero es difícil, ¿eh? Sobre todo cuando estás feliz y abres la de un duelo, te quedas ahí, tienes una pesadilla y tu mierda, pero es que es tu trabajo, ¿vale? ¿Alguna pregunta más? Son muy interesantes, la verdad, las preguntas a media, a mitad. Yo quiero decir que cuando estudiaba la carrera aquí, en Filosofía y Letras, ya hace mucho, me inspiraba mucho la interculturalidad es fascinante. Además, yo trabajaba en la Oficina de Relaciones Internacionales con una... no me sale ahora en español, lo siento. Con unas prácticas extracurriculares. Y la interculturalidad que se veía ahí, de gente de todas partes, me inspiraba mucho para escribir, no de forma profesional, sino de forma para mí, en notas del móvil mismamente. ¿Es profesional igualmente eso? Pues fíjate, yo se lo escribía porque sentía que cuando las cosas se quedan en tu cabeza parecen mucho más graves que cuando se llevan a tierra, muchísimo más. Y una vez que las escribes o las expones a tu gente de alrededor, parece que es menos grave. Y como ver a las personas de distintos países, distintas culturas, en distintas situaciones, más vulnerables, menos vulnerables. Luego llegas a casa y es algo que pues ronda mucho y sí. Y creo que a día de hoy, que ya no trabajo en ese entorno, es algo que recuerdo mucho. Y algo que me inspira mucho a día de hoy son los olores de las personas, las colonias. Huele una colonia y recuerdo a esa persona que llevaba sin pensar en ella 5 años, por ejemplo, que conocí un día en tal. Pero, no sé, está guay la pregunta y ya está. Es que hay alguien aquí que haya estudiado psicología o algo parecido, lo de los olores me chifla, no me acuerdo cómo era. Es el único sentido en el que pasa por la amígdala, ¿no? Si lo digo mal, otra vez amígdala, es que ayer me pidieron una palabra y dije amígdala. Porque sois adolescentes y como estáis cucus. Entonces, los olores te llevan tanto a la emoción por eso, porque es la única que pasa por ese sitio tan increíble. Y de hecho es el único que no se degenera. Todos los sentidos se degeneran, hasta el tacto, si unas manos más estropeadas, las arrugas de la mano, todo, la vista, todo el oído, pero el olfato no se degenera. Es el último que olvida. Sí, el olor de las cosas es brutal. Hace poco una amiga me contaba que había un perfume que usaba un ex suyo que siempre, ¡buah!, que pasaba por al lado y madre mía, y ahora lo utiliza su suegro. Su suegro de otra relación, ¿sabes? Y reíamos muchísimo porque decía, joder, es que claro, a mí este olor me ponía cachonda y ahora lo lleva mi suegro. Y me hizo muchísima gracia. Y sobre lo de escribir en notas, o sea, pero una persona absolutamente loca. Tengo unas notas que se llaman frases célebres que no son mías, que yo
si hablas conmigo ya estás firmando un contrato que si dices algo que a mí me parece increíble, lo voy a meter en una canción y no tienes derecho a pedirme nada. Es como... Y me parece muy bonito porque alguien dice algo de broma o alguien dice algo, ¿no? Y se baja a tierra una barbaridad. Yo a veces me hago hasta esquemas de lo que estoy sintiendo. En plan, estoy sintiendo esto y al esquematizar las cosas ayuda a bajar para las que nos cuesta colocar. Y la interculturalidad totalmente. Ayer justo hablábamos, por ejemplo, de las personas que trabajan en los cuidados, bien por discapacidad o con peña migrante, y ahí creo que también hay una fuente de inspiración brutal. O sea que muy de acuerdo. Y yo tengo una pregunta que le hago mucho a amigos míos que me gustaría haceros, ¿vale? Y a ti, Mai, siempre lo pienso en el mundo, hablando de la parte de música, ¿no? ¿Qué preferiríais? Yo es que soy una experta en... O sea, yo cuando viajo con mis amigos también, venga, haznos un ratito de qué preferirías. Y tengo una que está en mi top, a nivel de música. Después tengo qué preferiríais de todo, escatológico, tengo de todo tipo. A nivel de música, ¿vale? ¿Qué preferiríais? ¿Escuchar solamente a un artista el resto de tu vida? Todas las veces que quieras. O sea, puedes escuchar todo el rato, o sea, su discografía, pero 100 veces al día, canciones, 100 canciones, o sea, lo que quieras. Pero solamente el resto de tu vida vas a escuchar a un artista. O escuchar solamente una canción al día de quien quieras. ¡Buah! ¡Qué preguntón! ¿Una al día? Sí, tía. Una al día. O sea, te vas de viaje 5 horas y es, pongo una canción el resto de 4 horas. Sí, sí, habla, no pasa nada, habladlo. ¿Tú una al día? Yo una al día, tía. El mismo artista para siempre, nunca puedo escuchar nada nuevo. Tía, pero una al día que yo se le ponen, yo estoy todo el rato escuchando Ya. música. Y esa al día, ¿no? Como el valor que le darías también flipas. Ya, pero como... son 3 minutos y medio. Ya, pero O sea, te vas a... ¿y qué a dar un artista paseo. elegirías? Juan Luis Guerra. A ver, alguien que levante la mano, ¿quién elige una al día? Una al día. Una al día. Una al día, gana uno al día, creo. Ostras. ¿Y quién elige un artista? Vale, ¿alguien me puede decir el artista que elegiría? Pastora Soler. ¿Pastora Soler? Sí. ¿Quién más? Ah, la Mai. Tiene una discografía corta, ¿eh? O sea, a ver, ¿quién más? Robe, han dicho por ahí. Ostras. ¿Quién? Mon Mon Laferte. Laferte. A ver, ¿quién más? Olivia Rodrigo. ¿Quién más? Que me hace mucha gracia. Antoñito Molina. También tiene una discografía corta, ¿eh? O sea, toda la vida. A ver, por ahí. Coldplay, qué buena. O sea, también porque yo también elegiría... No, uno al día no. Uno al día no, porque es que me parece... Lo sufriría muchísimo en un viaje, dar un paseo ahí. Una. Y además es una, pero no esa la puedes escuchar varias veces. 3 minutos y medio. Yo a Juan Luis Guerra. He estado indagando mucho sobre este tema porque es una pregunta que llevo años haciendo y creo que Juan Luis Guerra tiene una discografía muy grande y tiene desde... Tú puedes bailar una bachata si quieres, puedes llorar, tiene medio ahí que tú dices, bien, creo que Juan Luis Guerra es el que yo cogería. Pero es una pregunta de verdad, o sea, hacerla a la gente porque es muy curioso. Pues vuestro nivel de compromiso con esa persona, o sea, con ese artista, es muy heavy. O sea, es muy guay. Quiero decir, yo no tengo tanto compromiso con un artista. No sabría ni cuál elegir. ¿No podrías decirme 2 o 3 en los que dudas? Con Robe también. Con Robe, ostras, ¿verdad? De hecho, está guay porque podría escuchar Extremoduro y a Robe, supongo, ¿no? Sí. Ahí hay un poco de trampa. También pensaba en Madonna. ¿En Madonna? Sí, porque no... Claro, voy mucho a la infancia con Madonna, entonces de repente no poder ir allí me daría mucha angustia. Extremoduro y Madonna, ¿eh? Es como...
Nunca va a haber una colaboración de los dos, así que... Por lo que sea, no. Y otra pregunta que quería hacerte, que al final ya llevas varios discos, llevas muchas canciones. ¿Sabes el número de canciones más o menos que tienes? No, hace años que no lo calculo. Pero... Más o menos, ¿me puedes dar una horquilla, más o menos? Es que cuento fatal. No sé, pero claro, más de 100. Más de 100. Claro, truños muchas veces, ¿eh? Y al final las discografías, cuando uno empieza a hacer las canciones, es como que te vas haciendo un mapa, ¿no? O sea, un mapa de los lugares, incluso de los sentimientos, del momento. Si tuvieras que poner la chincheta en un sitio de ese mapa donde quedarte, de todas esas canciones, ¿me sabrías decir una? Una canción en la que quedarme. De las tuyas, un lugar al final. Hice una cosa que se llama selección natural, que creo que es la cosa que más me define de todo lo que... ¿Y por qué? Porque habla de esa sensación de quedarte atrás y al mismo tiempo ser una privilegiada, depende de con quién o con qué te compares, y de esa angustia que me genera eso, tanto sentirme la última como saber que soy una privilegiada. Y nace todo. ¿Te acuerdas que ayer te dije que mi sueño era ir a ver tortugas? Pues es porque vi un documental y pensaba, buah, a mí me habría comido el pajarraco la primera. Y llevo una tortuga maorí horrible que me tatué con 15 años en la espalda. Entonces creo que refleja muchas cosas. Esa canción habla de las tortugas, la primera parte habla de joder, soy la última siempre, de cuando me di cuenta de que todas no teníamos los mismos derechos y que yo podía estar en las dos caras de la moneda y la angustia que me generó eso. Y creo que eso es lo que más me... define, ¿no? Dentro de todas sí. las canciones. Y luego el bien, el mal, todo ese baile ahí de intentar ser buena persona y cagarla y dónde está el bien, y creo que eso es lo que más me... Y, por ejemplo, una cosa que yo creo que os interesa a todas y que el perfil de Mai o de Marilia, yo no sé si Marilia os habló de la parte de Operación Triunfo. Y claro, Marilia no es de tu edición, ¿no? No. ¿Marilia qué es, después o antes? Antes. Antes. 2018. Buah. Joder, qué de años, ¿no? Sí. 8 años. Sí. Vemos que nos puede contar Mai. O sea, seguramente Marilia contó su experiencia. Mismo formato. Ni te lo he preguntado estos días porque es algo que a nivel personal tampoco me... Bueno, sé historias más de mi época, no sé si os acordáis de la época de Manuel Carrasco, de esa edición. Sí conocí a un chico que se llamaba Joan Tena, que a mí me encantaba y me contó muchas cosas, pero era otra época. Entonces, ¿me puedes hacer A lo mejor estás harta de que te pregunten esto. No, me encanta. Sí, luego hice un podcast hablando de OT todo el rato, triunfitas contra humitas. Me encanta hablar de OT porque es que es muy divertido, o sea... ¿Y qué nos puedes contar? Pues que es un campamento, tía. O sea, yo llevaba años siendo monitora de comedor, limpiando, me fui de casa muy pronto, hacía la compra con calculadora y lo más guay es que tú entras allí y te dan de comer gratis, de dormir gratis, no pagas alquiler y te dan unas clases que no te habrías podido pagar en la vida. Entonces hay una democratización de las cosas en formatos como OT que me parece muy guay. Pagas el precio de que te están grabando todo el rato y si eres un poco boca chancla, pues te la comes. ¿Tú fuiste boca chancla en algo? Sí, la semana 3 ya tenía problemas, la 2, no sé. ¿Con qué? Con la tauromaquia. Ya estaba tú ahí. Sí, les insulté y no les gustó. Y como no... Como estará en YouTube o cualquier cosa, ¿podemos repetir un poco lo que pasó? Sí, que dije que eran... ¿Quiénes? La gente que iba a los toros... Porque hay que, claro, ¿quiénes? Los que van a los toros, los toreros, ¿quiénes? Dije que los que iban a los toros eran gilipollas, psicópatas, ¿no? Igual. Y dije que era muy nazi.
me expresé regulín y yo sabía que los datos estaban a mi favor, los datos de lo que genera la tauromaquia, pero yo nunca me acuerdo de ningún dato. Entonces, debato muy bien porque debato fuerte, ¿no? Y la gente al final luego me tiene susto, aunque tenga esta voz, pero nunca me acuerdo de los datos, cito fatal, entonces, bueno, y se enfadaron. ¿Te dijeron algo de dentro? No, yo dentro no me enteré de nada, pero sé que... No, pero no te dijeron nada de la dirección en plan, oye, tú cállate, o sea... No, nadie me dijo nada. O sea, lo que se ve, noté, es todo verdad. O sea, a ti nadie te dice lo que tienes que decir, lo que tienes que hacer, nadie te viene y te dice, oye, o sea, de hecho, cuando hablan contigo, salen cámaras muchas veces, te echan bronca, en plan, a ver, vagos. Estas cosas salen y salen. O sea, es muy transparente y eso me parece muy guay. Y si la lías, pues la lías. Y creo que es preferible liarla, ¿no? Porque, a ver, nadie taurina o taurino viene a mis conciertos, evidentemente. No, pero hiciste como un filtro, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, claro, luego te llegan pues amenazas de muerte. Y no mola, porque no estás, no estás preparada. ¿Y tenéis alguna preguntilla más que estamos terminando la charla? Bueno, estoy nerviosa, entonces no sé ni qué voy a decir, ni Bueno, me he reformulado bien la pregunta en mi cabeza. No te preocupes, ayer fue muy gracioso que subiendo por el de esto del San Nicolás había como una cola de gente así como de nuestro rollo y dijimos, aquí seguro que hay algo. Y le digo, a ver, pregúntame. Y le pregunta a una chavala, perdona, ¿aquí qué hay? Y dice la chavala, una cosa de tú eres Mayalen. Y yo, sí, es que hay una obra de... que no me, o sea, me estás preguntando en serio qué hay. Así que no te preocupes. Vale. Bueno, pido perdón por si acaso. Yo soy una persona que me gusta mucho cantar, pero nunca me he animado a escribir y si escribo, pues a lo mejor en un grupo conmigo misma en el WhatsApp escribo cualquier tontería. No se lo he compartido nunca a nadie, pero porque siento que o voy a hacer ridículo o me voy a exponer demasiado. Entonces, entiendo que eso le pasará a muchos artistas, ¿no? Que cuando van a escribir de algo suyo personal van a decir, lo que has dicho antes tú, por ejemplo, de tu madre, ¿no? Entonces, ¿cómo se gestiona eso? No pasa nada por hacer el ridículo. O sea, te das cuenta, cuando lo haces una vez muchísimo, le pierdes el susto. O sea, yo soy una persona absolutamente ridícula y mira, ¿no? Como da un poco igual. Iba a decir otra cosa que era, creo que mejor que esto que he dicho, pero se me ha olvidado. El miedo a compartirlo, por ahí a lo mejor quizás. Se me ha olvidado. Que para mí eso es fundamental, o sea, no tengas miedo a compartirlo. O sea, que te dé miedo es por sentirte vulnerable y es que es precioso sentirte vulnerable y más enseñando lo que sientes. Y seguro que hay gente a tu alrededor que es que lo quiere leer, lo quiere escuchar. ¿Por qué privas a la gente de algo que está deseando escuchar? Deja que elijan, ¿no? Si les parece ridículo o no, porque es que yo hay mucha gente que le parezco súper ridícula y otra gente que conecta con lo que hago. Entonces, esas dos cosas las vas a tener. También tú haz la balanza, ¿no? de cuánto te aporta hacerlo y la ilusión. O empieza por cosas pequeñitas, porque igual tienes algunas amigas con las que sí te puedes sentir así de vulnerable. ¿Tocas algún instrumento tú? ¿La guitarra? El piano. Mira, yo lo que te puedo decir, eso que te ha dicho May es muy buena idea. Yo la primera vez que canté a alguien, fui a casa de unas amigas, cerré una habitación con la guitarra yo dentro de la habitación y mis dos amigas estaban en el final del pasillo. Y les dije, ¿puedo cantar? Y ellas, ¡ay, qué bien! Y digo, mira, me voy a meter en el cuarto, cierro la puerta y os vais al final del pasillo. Esa fue la primera vez que yo canté a alguien. Pues empieza por algo. Empieza, pero sobre todo, lo más importante, ¿tú te quieres dedicar a la música? Poquilla, pues entonces tiene que empezar a mostrar lo que hace, porque si no, así no. Así que si te gusta de verdad, dale, como decíamos ayer. Sí. Porque me parece como... Me gusta mucho vuestra generación, o sea, las generaciones más pequeñas que yo me encantan, creo que sois mucho más listas, pero hacéis algo, que igual estoy generalizando, pero como esta moda de que no subís cosas a Instagram, ¿sabéis lo que os estoy diciendo?
En parte me gusta porque creo que sois muy conscientes de que estás dejando una huella y me parece muy, muy chulo. Yo tenía 20 Metroflog y subía absolutamente todas mis intimidades, siempre lo he hecho. Pero, hostia, tío, haced post, ¿no? Como contad cosas porque tenéis muchas cosas importantes que contar, no tengáis susto. Y es inevitable que con los años, yo escribí un libro y ahora lo leo y digo, madre mía de mi vida, tío, pero te expones a eso y es también importante. No me gustaría que pasarais por la vida de puntillas por susto a hacerlo mal, la verdad. O sea, yo como consumidora os pido que hagáis las cosas porque me apetece leerlas y escucharlas. Mira, Porfi, de verdad, ¿qué día es hoy? ¿Miércoles? ¿Jueves? ¿Tu amiga es la de al lado? Sí. Pone una fecha aquí. ¿Cuándo le vas a cantar? Con tus letras, ¿no? ¿Pero sabrías hacerlo? Sí, la amiga dice que sí. Vale, ¿cuándo termináis los exámenes? ¿Lo habéis empezado? Ah, vale. ¿Cuándo? Bueno, venga, vamos. Amenázala, o sea, amenázala, por eso te digo, sí. Dile, Quilla, o sea, la semana después de terminar los exámenes, prometiste delante de 50 personas y de estas dos que me ibas a cantar. Póntelo en la fecha. Como no te pongas fechas, no se te va a hacer bola, no sé qué. Póntelo ahí en el calendario y que te salga el recordatorio. Ostras, la semana que viene le tengo que cantar a mi amiga y tu amiga. Oye, la semana que viene es cuando te toca cantar. Una estrofa. No hace falta una canción entera que esté súper afinada, preciosa. No, una estrofa. ¿Ya está? Ya está, una estrofa. Una estrofa. Y lo sabes hacer, ¿eh? O sea, igual que sabes sí, que claro que tragar sabe. Y pestañear, quiero decir. Sí, vamos. Lo sabe hacer porque si no, no hubiese levantado la mano para decir eso. Lo sabes hacer. Yo confío, vamos. Y si quieres, mira, cuando se lo mandes a tu amiga, nos manda un audio a las dos con tu amiga que te grabe y a cada una que nos mande el vídeo por Instagram, ¿vale? Sí, ayer, que estaban los chavales jóvenes, y ya con esto nos vamos, y estaban ahí con otra edad, ahí no sé qué, la única chica que preguntó, le decíamos, las carreras empiezan hablando. O sea, si aquí hay un chico que dijo al amigo, este toca la guitarra. Tío, o sea, aquí hay dos personas que se dedican a la música. Comunícate con nosotras, oye, pues yo toco. Y la única chica que se atrevió a levantar la mano, que cantaba, bueno, pero es que no sé qué puedo hacer, no sé cuánto. Esta al final le dijo, pues mira, la próxima vez que venga a Granada, dame tu teléfono, dame no sé qué, y te subes al escenario conmigo y cantas. La amenacé. Y a mí me escribió, oye, yo te puedo pasar las cosas que tengo para que se lo entregues a alguno de Sony, que si algún día alguien joven. Es la manera. Pues tú has tenido el valor de decir, oye, me gustaría tal, mándanos a cada una las estrofas que seguro que las vamos a escuchar y te diremos. O sea, es una manera de empezar. Imagínate que la chavala hace una pedazo de estrofa, tiene una voz increíble y esta necesita una corista para cuando... Las carreras empiezan así. No van a empezar yéndote hoy diciendo, le debería haber dicho que me diera su mail, porque... ¿Vale? Así que, por favor, si alguien tiene interés en cualquier cosa, que se atreva. Nuestras carreras empezaron sacando cara, pero siendo muy profesionales, decir, lo que hago, voy a lucharlo, tal, va a estar bien. Y aquí extrapolarlo a todo, a ser el mejor maestro, a ser el mejor psicólogo, intentarlo. A lo mejor nunca vais a llegar a ser el mejor, pero intentarlo, porque es la única manera de poder acceder a ello. Y hablo de todo, ¿vale? De cualquier profesión. Muchas gracias, Mai. Muchas gracias, chicos.